El discípulo es aquel que aprende de un maestro. Por lo tanto, el discípulo es aquel que ve, es aquel que oye, es aquel que escucha, es aquel que guarda las enseñanzas de su maestro, es aquel que quiere imitar las enseñanzas de su maestro. Por lo tanto, podríamos decir, de alguna forma, que el discípulo es aquel que convive con Jesús, es aquel que entra en una intimidad con Jesús, es aquel que a medida que entra más y más en esta intimidad con su maestro, puede aprender cada vez más y más de él. Lo vamos a ver en la escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35 en adelante. Dice así: Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: ¿Qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió: Vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Por lo tanto, aquí nos reafirma este concepto de convivir con el maestro, ¿ya? Por lo tanto, vemos que cuando Jesús parte su misión evangelizadora, cuando dice conviértanse porque el reino de Dios está cerca, lo primero que hace es ir a hacer discípulos, ¿ya? Pero también me gustaría mostrarles, según el Evangelio de San Marcos, que existe una pequeña diferencia, sutil pero muy importante, entre ser un discípulo de Jesús y ser un seguidor de Jesús. En San Marcos capítulo 3, versículo 7 en adelante dice: Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y le siguió una gran muchedumbre de Galilea. Por lo tanto, vemos aquí que hay 2 grupos. Hay una separación. Gran muchedumbre de Galilea y discípulos. Sus discípulos, dice. Venían de muchas partes, una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca. Vemos que aquí hay 2 grupos de personas. Pero si nos saltamos al versículo 13, vemos que subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Por lo tanto, vemos que cuando hablaba de los discípulos, no estaba hablando de los 12, porque más adelante recién los instituye. Entonces tenemos una gran multitud de gente que lo seguía, tenemos discípulos y tenemos apóstoles, que son los 12 discípulos. Pero entonces, ¿cómo es que una persona que quiere seguir a Jesús se puede convertir en un discípulo de Jesús? Eso lo vamos a ver también en San Marcos. Nos vamos a devolver al capítulo 1, versículo 16. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Por lo tanto, en estos 3 versículos podemos ver 4 pasos para ser discípulos de Jesús. En primer lugar, necesitamos que Jesús nos vea. No es Santiago, ni Juan, ni Pedro, ni Andrés quienes ven a Jesús, sino Jesús es quien los ve primero a ellos. En segundo lugar, es Jesús quien te llama a ser discípulo, ¿ya? Pero en tercer lugar, se requiere que el discípulo acepte ese llamado. ¿Y cómo lo hicieron ellos? Al instante dejaron todo y le siguieron. Tú tienes que aceptar ser el discípulo de Jesús. Y en cuarto lugar, tiene que haber una transformación interior. Tiene que haber un cambio radical de misión. Primero decía que ellos eran pescadores. Y luego dice que van a ser pescadores de hombres. Ya no van a ser lo mismo que eran.
va a haber un cambio en sus vidas a raíz de este llamado y el hecho de haber aceptado ese llamado. El Evangelio según San Mateo, sin embargo, cuando nos habla de los discípulos, lo habla más o menos indistintamente, ser un apóstol o ser un discípulo. Pero el Evangelio según San Lucas tiene una perspectiva diferente e interesante. En el capítulo 6, versículo 17 en adelante, dice: bajó con ellos, con los apóstoles, y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos, y una gran muchedumbre del pueblo. Por lo tanto, en el Evangelio según San Lucas claramente nos hace esta diferencia entre estos tres grupos. Pero la pregunta que habría que hacerse ahora es: ¿por qué Jesús querría hacer una jerarquía? A diferencia del concepto que muchas veces nosotros tenemos de jerarquía, que es algo como injusto o algo discriminatorio, jerarquía en realidad, en sus raíces griegas, quiere decir un orden santo. Por lo tanto, esta jerarquía que hace Jesús tiene un propósito. Este propósito lo vamos a ver en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 11. Jesús les dijo: a ustedes se los ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera de todo se les presenta en parábolas. Me voy a saltar al versículo 34. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Por lo tanto, vemos esta diferencia. A esta multitud de gente que le gustaba seguir a Jesús y oírlo, les hablaba en parábolas. Pero a sus discípulos, tanto a los apóstoles como a los demás discípulos, les hablaba su doctrina en privado, se las explicaba de otra manera. ¿Por qué? Porque ellos podían entender de otra manera, porque convivían con él. Ellos sabían todo lo que Jesús hacía, podían conocerlo mucho más íntimamente. Y esa relación de intimidad permitía que Jesús les explicara todo de otra forma. Vamos a ver algunas otras pistas en el Evangelio de San Juan de cómo podemos distinguir a un discípulo de Dios. San Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. Pista número 1. Tenerse amor los unos a los otros. San Juan capítulo 15, versículo 8. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Segunda característica del discípulo: da mucho fruto. Amor los unos a los otros y dar mucho fruto. Y para terminar, me gustaría saltarme al capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Vemos que a lo largo del Evangelio parte hablando de los primeros 5 discípulos, luego de los 12 apóstoles, la multitud de discípulos, la muchedumbre de discípulos. Sin embargo, el Evangelio termina solamente con 2 personajes, que es la madre de Jesús y su discípulo a quien él amaba. Después de haber pasado por todos estos personajes que acabamos de ver, se enfoca en estos 2. Dice, capítulo 19, versículo 26. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Por lo tanto, no puede haber un discípulo auténtico de Jesús, es decir, no puede haber un discípulo digno del amor de Jesús, que sea objeto del amor de Jesús, que no tenga por madre a la propia madre de Jesús. Esa es la enseñanza teológica del Evangelio según San Juan en estos pasajes. Si tú quieres ser el discípulo digno del amor de Jesús, primero tienes que ser discípulo y luego tienes que acoger a la Madre de Jesús, a nuestra Santísima Madre María, como tu propia madre y llevarla a tu casa.